A nombre de la Universidad Veracruzana, especialmente de la Universidad Veracruzana Intercultural, que representa la doctora Chantal Meseguer, del Centro de Investigaciones en Educación, que coordina el doctor Edgar González Gaudiano, del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, que coordina el doctor Helio García, y de la Cátedra UNESCO Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo de la Universidad Veracruzana. Estamos muy agradecidos con Gunther, con Gustavo, con Chantal de tener este espacio con ustedes a esta conferencia magistral que tuvimos que denominar así, por llamarle de alguna forma, denominada El regreso de los comunes y el el papel de las universidades. Muy agradecidos de que Gustavo se encuentre con nosotros. ¿Quién es Gustavo Esteva? Cuando le solicitamos una reseña con Gunther, nos envió la siguiente. Dice: Gustavo Esteva es un luchador social y un intelectual público desprofesionalizado. Es articulista de La Jornada y ocasionalmente escribe en The Guardian. Está involucrado en diversos movimientos sociales. Es autor o coordinador de más de 40 libros y cientos de ensayos publicados en varios idiomas. Ha recibido diversas distinciones académicas como el Premio Nacional de Economía Política, el Premio Nacional de Periodismo y un doctorado honoris causa. Colabora en el Centro de Encuentros y Diálogo Interculturales, la Universidad de la Tierra en Oaxaca y diversas organizaciones y redes nacionales e internacionales. Vive en un pequeño pueblo zapoteco en Oaxaca, como diría el amigo Gustavo, a 8 kilómetros de donde vivía su hermosa abuela, que eso siempre como amigo lo comenta. Muchas gracias a todas y todos, a las hermanas, compañeras y compañeros de las regiones. La dinámica será la siguiente: Gustavo nos dará su conferencia. ¿Sí? ¿Qué no? A ver, por ahí muy montañas, compañeros, creo no se pueden sincronizar. Si es en este momento todavía podemos, a veces lo que ocurre es que durante estos minutos se van. Exacto. Entonces escucharemos a Gustavo y después tendremos toda la calma para entrar en este conversatorio, donde equitativamente trataremos de dar la palabra, ofrecerla a Chantal, a Gunther y a todos los que querramos participar. Es un desafío, pero porque somos muchos, pero pues creemos que es posible escucharnos. Muchas gracias y voy a pedir un aplauso para Gustavo con el cariño que se merece por su presencia. Gracias, Gustavo, por estar aquí con nosotros. Adelante, querido Gustavo. Buenos días a todas, a todos. Ante todo, muchas gracias a todos los que estuvieron en el complot para que finalmente se realizara el sueño de estar aquí. Gracias a todas y todos ustedes por estar aquí esta mañana. Hace mucho tiempo, Juan José Consejo señaló: después de la cumbre, todo camino es descenso. Lo decía con tristeza después de la cumbre de la Tierra en 1992. Lo que parecía, lo que iba a ser el gran triunfo del movimiento ecologista, de 20 años de trabajo ecologista formidable. Tenemos que recordar en los años 80 la vitalidad de ese movimiento en el mundo entero, que en México tenía manifestaciones gloriosas. Resultó un sonado fracaso. Primero, por la presión de ese movimiento, Naciones Unidas sintió la necesidad de reaccionar y nombró la famosa Comisión Brundtland, en quien se puso una gran esperanza y que terminó produciendo esa aberración del desarrollo sustentable, que, como se dijo entonces, era un afán de sustentar el desarrollo, que ya era una bandera deshilachada, que ya estaba en agonía,
no de sustentar la naturaleza y la cultura, que es lo que se había estado buscando. Y la misma presión produjo la Cumbre de la Tierra. Y llegaron a Río todos los dirigentes de todos los países del mundo al más alto nivel de representación, y había 100.000 ecologistas en Río entusiasmados con lo que habían conseguido. Y el resultado de la Cumbre de la Tierra fue entregar todas las decisiones y la operación a los culpables del desastre, confiando en su buena voluntad, pensando que iban a cambiar el tipo de comportamiento que había motivado la Cumbre de la Tierra. Empezó la decadencia del movimiento ecologista. Muchos de ellos sintieron como triunfo que empezaron a incorporarse a los gobiernos, que estaban ya los ecologistas alemanes, que inventaron con un movimiento muy radical en los 70 esta idea, y entraron ya en el Bundestag y empezaron a tener un poder real en el gobierno alemán, y eso fue la forma de irles limando las uñas e impedir que hicieran lo que estaban haciendo. La revista inglesa The Ecologist, que muchos consideran, sobre todo entonces, que era la Biblia del movimiento ecologista, decidió en la ocasión de la Cumbre de la Tierra mandar a su equipo a recorrer el planeta entero para ver qué pasaba a ras de tierra, qué pasaba en los pueblos, en los barrios, qué estaba pasando allá abajo con los temas que se estaban discutiendo. Lo que quisiera subrayar, y es la razón principal de traer estos recuerdos a nuestra atención, es que cuando recorre el mundo ese equipo muy inteligente, muy capaz, muy apto, muy sensible, lo que encuentra por todas partes, lo que descubre y que le parece asombroso lo que ha descubierto, es el movimiento de los cómodos. El libro que publica enseguida tiene como subtítulo La recuperación de los cómodos, y se siente obligado a hacer una especie de recorrido histórico, de decir el capitalismo empezó con eso que se llamó the enclosure of the commons, el acercamiento de los ámbitos de comunidad, y cuenta qué ha pasado con esto y cómo de pronto en 92, hace 25 años, ese movimiento ya es un movimiento vital y universal, está en todas partes. 25 años después, ese movimiento es quizás el movimiento más vigoroso como movimiento social, con una sola dirección, con una cierta dirección común que podemos reconocer hoy. Lo que primero quisiera decir sobre ese movimiento es que es una reacción cada vez más fuerte contra la forma individual de vivir, contra lo que llamamos individualismo. Esto es particularmente fuerte en el país, en Estados Unidos, donde se llegó a la forma de hiperindividualismo, donde esto es cada vez más, fue más fuerte, más dañino, y que la gente finalmente se da cuenta que es una camisa de fuerza, que así no se puede vivir, que eso es insoportable, que tratan de escapar de eso de mil maneras distintas. Algunos están en el budismo y en el yoga, otros en el Prozac, otros en otro tipo de drogas. Es una forma insoportable de vivir, esa prisión individualista, y se trata de escapar de allí de mil maneras distintas, y una de ellas es esta, de recuperar la forma de los cómodos. Quisiera decir que esto, por el contexto de que estamos, por el ámbito en el que nos movemos, quisiera decir de inmediato que esto se refleja claramente en las universidades. El MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que es una de las universidades más prestigiadas en el mundo, que por cierto presumen siempre que ellos son los innovadores pedagógicos del planeta. Ellos cuentan bien, en 1852 nosotros hicimos esto y esto, lo copiaron otras universidades y al rato el mundo entero lo imitaba. Y luego hicimos esto otro, y así cuentan una historia en que ellos habrían creado toda la forma pedagógica actual. Para llegar al MIT hay prácticamente que matar a todos los compañeros. Todos los muchachos y muchachas que logran entrar compitieron con todos para poder llegar allí. Y no solamente es que cumplen todos los requisitos y presentan su historia, satisfacen los exámenes, sino que tienen que mostrar una historia de vida en que ganaron, porque lograron ganar en los debates desde el primer año de primaria y lograron hacer cualquier cantidad de acumulación de puntos en esa carrera. Y entonces estos muchachos, muchachas
altamente competitivos que llegaron hace unos años al MIT, lograron entrar allí, se llevan una gran sorpresa el primer día que asisten a sus clases. Lo primero que les dicen es que no va a haber grados. Y sin grados no hay posibilidad de demostrar la competencia y de ganar sobre los compañeros y de ser el primero de la clase. Una cosa que se vuelve muy difícil para los profesores, no va a haber tareas individuales. Piensen en serio lo que es esto. No es darle a un grupo de 3 una tarea individual, que pueda hacer un individuo. Es que los maestros tengan que concebir tareas que solo puedan hacerse mediante un grupo, mediante la cooperación de varias personas. No es fácil para los maestros inventar ese tipo de tareas. Hay muchos otros indicadores de lo que están cambiando, pero la forma en que lo explican, para hacer corta esa historia larga, la gente de MIT dice: la regamos en todos estos años que hemos estado aquí innovando en el mundo. El mundo no quiere estos individuos competitivos que estábamos creando. Lo que el mundo necesita hoy es que nuestros estudiantes aprendan alguna forma de cooperación. Y sí, esto se aplica por igual en la vida cotidiana de todos, como en las corporaciones. Mandamos a gente muy competitiva a las corporaciones y se hacen pedazos unos a otros y no saben trabajar en conjunto. El mundo necesita otra cosa. Estamos tratando de que nuestros estudiantes aprendan cooperación. Y una de las cosas que se está aprendiendo de manera muy difícil, a veces con enorme dificultad, es que hemos sido construidos como individuos, que nos creemos individuos, que a lo mejor pensamos como individuos y experimentamos el mundo como individuos, pero no podemos serlo. En la medida en que sigamos siendo humanos, somos otra cosa. Que bajo esta pelleja individual de un mamífero que sí es individual, lo que hay adentro, lo que nos hace humanos, es ser nudos de redes de relaciones. Eso es lo que somos. Y lo que de alguna manera significa este movimiento de los commons es una recuperación de esta manera de ser, que es la manera nuestra de ser, y de empezar a desmantelar esa construcción específica que se nos dio, que se nos impuso de ser individuos. Y hay así este movimiento realmente mundial, que ante todo trata de regenerar un cierto número de commons que sobrevivió al desmantelamiento, que sobrevivió al acercamiento. Y esto no solo se da entre nuestros países. Hay un movimiento, por ejemplo, muy interesante de regeneración de commons acuáticos en los lagos de Maine, en que uno no se imagina bien cómo es un commons el agua, pero esto es el commons para todos los comuneros que están ahí compartiendo ese espacio específico en el norte de Estados Unidos. Y está la recuperación de commons en algunos lugares muy conocidos, como los zapatistas, que recuperan 250,000 hectáreas, pero hay muchos casos muy poco conocidos. De Perú nos llega la información de Fujimori o de Sendero Luminoso, no nos llega la información de que los campesinos indígenas de Perú silenciosamente recuperaron 1,000,000 de hectáreas, en donde producen hoy a su manera tradicional 40% de los alimentos de Perú. Esta recuperación se hizo con este movimiento en que el arma principal eran las pinzas, y era muy claramente, simbólicamente es muy fuerte el hecho. Lo que ellos hacían es con sus pinzas destruir los cercados que los habían despojado de sus espacios. ¿Perdón? A México, bienvenidos. Hola. Gracias, chicos. Apaguen su micrófono, por favor. Gracias. Entonces, en Perú, con las pinzas estaban rompiendo los cercados. De hecho, hay una bellísima canción que a lo mejor ustedes han oído alguna vez, A Desalambrar. Viene de allí esa canción. Esto es lo que hacían, desalambraban esto que eran sus espacios propios de vida. Y quizás el movimiento más interesante es el de la creación de nuevos commons.
Esto implica que están proliferando como hongos en todas partes, en las ciudades y en el campo, estos nuevos gnomos que no existían antes, que no se recuperaron, que los crean estas personas individualizadas, construidas en los últimos siglos, en los ámbitos urbanos sobre todo. Y este movimiento de creación de commons se combina con otro de los que quieren darle las mismas reglas de los commons al aire, a los océanos, a los bosques, al internet, a todos estos espacios que parecen que pueden tener algo común y que deben tener otro tipo de reglas. Tenemos un serio problema en la traducción de este término que se usa en el mundo anglosajón de los commons. Sí, es cierto que así nació el capitalismo. Hay una huella muy importante que debemos retener, de que es en ese espacio del capitalismo en Estados Unidos, en Inglaterra, donde nace el capitalismo, donde se da esta destrucción de los commons, con una cosa que me parece muy importante subrayar. La destrucción de los commons representa el principio de creación del hombre necesitado, del hombre que tiene necesidades, que a medida que son expulsados de donde tienen sus medios de subsistencia, los comuneros tienen inmediata necesidad de refugio, de empleo, de alimento, de todo lo demás. Aquí quisiera subrayar esto en términos muy personales. Cuando yo era niño, hace mucho tiempo, la palabra necesidades tenía solamente un uso. Cuando mi madre nos decía, cuando lleguen a casa de su tío, le pregunta dónde pueden hacer sus necesidades. No las teníamos, las hacíamos. Y cagar era la única necesidad que teníamos. Y con esto quiero decir que en el curso de mi vida he visto la creación de todas las que hoy llamamos necesidades. Y en todos los casos, la creación de las necesidades, como en la historia, en la parábola que representa el acercamiento de los commons, la creación de necesidades se basa en el despojo. Todos los que estamos ahora en este salón o allá en las montañas, todos estamos respirando, no necesitamos aire. Si de pronto nos sacan de aquí y nos avientan en medio del océano, particularmente si no sabemos nadar, tendremos una necesidad desesperada de aire. Es simplemente una metáfora de que toda necesidad, todo lo que planteamos como necesidad hoy, todo lo que sentimos que necesitamos, ha sido creado mediante el despojo. Que cada necesidad se crea a partir de un despojo previo. Y aquí quisiera decir algo más que va a ser un poco una especie de pantalla de todo lo que estamos diciendo. Lo que principalmente ha significado el capitalismo es la configuración de todas nuestras necesidades y de nuestros deseos en la forma de una mercancía. Que ya no tenemos nuestras necesidades y deseos reales, sino que ahora tienen la forma de una mercancía. He usado para presentar simplificadamente el argumento que la mitad de los mexicanos ya perdieron la sed, ya no tienen sed. Ahora tienen una adicción compulsiva a un refresco de cola. Cuando sienten esa necesidad compulsiva, no puede uno ofrecerles un vaso de agua, no calman su necesidad. Tienen una necesidad urgente de algo que tiene la forma de una mercancía específica. Pero quisiera subrayar que esto es realmente general e incluye a nuestros deseos, incluso los más íntimos. Que hay muchos niños, adolescentes hoy cuyos primeros deseos, impulsos sexuales tienen ya sentido de una mercancía. Y que cuando adolescentes tienen sus primeras relaciones sexuales, por esa forma en que aprendieron qué cosa es tener el deseo sexual, utilizan el cuerpo de su pareja, hombre o mujer, lo utilizan simplemente como un instrumento de su masturbación. Parece que nunca llegan a enterarse que la expresión suprema del erotismo es poder gozar el goce del otro, de la otra.
que eso es realmente hacer el amor, porque están ya configurados en su deseo sexual con la forma de una mercancía. Entonces esto estamos queriendo decir, queriendo subrayar desde este momento que el problema con el capitalismo no son las fábricas, los bancos, el gran capital, los megaproyectos, sino lo que tenemos dentro y lo que nos hace nosotros aquí adentro tener deseos y necesidades que tienen una configuración específica creada por el capitalismo. Frente al problema de cómo traducir commons hay una gran controversia grande y por todas partes. Hay quienes le llaman comunes, como se llamó para esta plática, pero hay quienes resisten el empleo de esa palabra porque comunes, como utilizamos en la expresión lo común y corriente, es como algo que se ve menos. Eso de los comunes no es algo que sea muy bueno, que sea de buena calidad, que sea algo apreciado. Luego se le mezcla y se habla de bienes comunes y entonces se argumenta, pero ahí se le introduce un componente económico. Y cuando se empieza a decir los bienes comunes como el agua, como el aire, empezamos a darle un sentido económico a esto que parece ser de otra naturaleza. Entonces algunos preferimos la idea de la expresión, ámbitos de comunidad como traducción de commons, pero que tampoco es enteramente satisfactorio. No sabemos si está retratando realmente lo que queremos decir, porque además hablamos de una gran cantidad diversa de cosas. El ejido español del siglo XVI, cuando los españoles llegaron aquí, se acordaban que allá en España había un terreno a la salida de los pueblos. Ejido viene de exitus, salida, entonces era el terreno a la salida que los campesinos utilizaban en común. Y cuando llegan aquí y ven una cantidad de regímenes comunales complejos, dicen, eso es más o menos como nuestros ejidos, y empiezan a usar la palabra ejidos como etiqueta que le ponen a todos nuestros muy diversos regímenes comunales. Y cuando estos regímenes comunales de los pueblos indios empiezan a tratar de recuperarlos, describen a la corona española en los términos que la corona puede entender. Queremos que nos regresen nuestros ejidos. No era un pedazo de tierra, era una manera de vivir y de gobernarse. Y por esto, como recuperan al final del periodo colonial 15 millones de hectáreas, lo que recuperan se llama entonces repúblicas de indios, porque realmente se están gobernando y viviendo a su manera. Tienen que pagar su tributo, tienen que mandar sus granos, tienen que mandar gente, pero siguen manejándose por sí mismos. Todo esto lo pierden en el primer siglo del Estado mexicano. La Revolución Mexicana empieza no con la expresión tierra y libertad que apareció mucho después, sino con la idea de recuperar los ejidos, aquellos ejidos en que ellos pensaban una manera de ser, de pensar, de existir, de gobernarse. Esos ejidos en que pensaban los campesinos indígenas que se levantan en 1910 tienen poco que ver con los ejidos cardenistas que finalmente se intenta liquidar en 1992. No se parecen unos a otros, no se parecen al ejido español. ¿Qué son? ¿De qué estamos hablando con estos ámbitos de comunidad? ¿Por qué le llamábamos así a una tertulia que duró 10 años en el Centro Cultural del Disparate, en la colonia San José Insurgentes, en la Ciudad de México? Se reunía todos los jueves a las 4 de la tarde, y por cierto, a esa misma hora se reunía en California Lies Benson con sus amigos a leer a Paul Goodman o a Huck Finn, o eran grupos que anticipan de alguna manera lo que aquí fue 10 años después el grupo lúdico que en algún momento daría lugar al Centro de Poliarlo. ¿Qué tienen en común? Estamos ahora realizando un enorme esfuerzo teórico de ordenamiento que muestre en toda su riqueza los rasgos diferenciales y las convergencias de esta muy variada experiencia humana de construcción de espacios de libertad. Hace falta saber todo lo posible sobre espacios que están fuera del umbral de lo privado, pero que no se definen como públicos. Son lo contrario a espacios de circulación, pero no consisten en meros refugios ni son cotos de casa. No son formas de propiedad o de tenencia de la tierra, son de alguna manera entresijos de hombres y mujeres en que el
libre encuentro de maneras de hacer las cosas, de hablarlas, de vivirlas, algo que es un arte, y si queremos usar, porque se usa mucho en estos lugares, el término griego sería tekné, es una expresión de una comunidad al mismo tiempo que oportunidades de creación cultural. Es una exploración que tendría que tomar muy seriamente en cuenta una hipótesis de Iván Illich, que un elemento fundamental de la creación de estos espacios de libertad es la cuestión del género, y su hipótesis de que este género está suspendido pero no roto en las comunidades de los pueblos originarios, y que entonces el género significa allí cosa muy distinta de donde está roto y desaparecido en la sociedad moderna. Y tenemos que considerar también otra hipótesis de Illich, de que la materia, la argamasa, lo que está sustentando realmente los nuevos ámbitos de comunidad, estos que proliferan como hongos en las ciudades hoy, esa argamasa es la amistad. Que la amistad es el secreto, no un fin ideológico, no un propósito específico, no vamos a juntarnos para tal o cual cosa, sino que son grupos de amigos profundos que se reúnen, y por la compartencia de la amistad y el carácter gratuito de la amistad, el intercambio gratuito de la amistad, empieza a surgir una forma de existencia social que sospechamos algunos es la célula de la nueva sociedad. Si la célula de esta sociedad es el individuo, y que para eso fue creado, porque el capitalismo no podía operar sino con individuos, la nueva sociedad tiene como célula este tipo de formas de existencia social que todavía no conocemos, y donde tendremos que resistir cuidadosamente la tentación al hacer esta investigación de ponerle una etiqueta, de reducir toda esa infinita variedad de formas de existencia a una cierta cosa que le llamaremos como los ámbitos de comunidad o cualquier otra cosa. Tenemos que reconocer que es una familia de formas, una familia muy distinta, que a veces tiene la forma de distintas especies de cosas, y que entonces tenemos que reconocer esa diferencia, esa enorme riqueza de diferentes formas de existir así. Tenemos que reconocer sus límites, hasta dónde pueden llegar, y esta visión panorámica de ese conjunto de formas de existencia quizás nos pueda permitir enriquecer nuestra percepción del presente y tratar de descubrir, de velar lo que nos ha estado negando por la presión de la mentalidad moderna, por la presión de la mentalidad dominante, que no hemos podido ver eso que ha estado surgiendo delante de nuestras narices por estar teniendo unos ojos o unos anteojos opacos para ese tipo de realidades. Quizás eso nos permitiría ver que el mundo que conocemos llega a su fin. Que en este momento hay en el mundo un consenso bastante general, casi total, de que estamos al fin de un ciclo histórico, aunque los forenses tienen un intenso debate sobre qué cosa es lo que estaría terminando. Hay una buena colección de cadáveres, pero no se ponen de acuerdo qué cosa es exactamente lo que habría muerto. Y a partir de ahora, en este punto, quisiera decir que de ninguna manera trato de convencer a nadie de nada, que este rollo que desenrollo no es para persuadirlos de alguna visión específica, de alguna doctrina determinada. Se trata de que hemos abierto en el muro una ventanita, y se trata de invitarlos a asomarse por esa ventanita a ver un panorama que es, en términos básicos, distinto al panorama que observamos convencionalmente. Y esto empieza con la identificación de los cadáveres. Hay cadáveres que están discutiéndose intensamente aún. Por ejemplo, se dice que el señor Trump está acelerando la liquidación de la globalización neoliberal, que no fue nueva, que no fue tampoco liberal,
y que se sostiene que en realidad había muerto hace mucho tiempo y que Trump llega tarde a la procesión funeraria. Pero hay otras cosas que requieren aún una discusión en muy amplios círculos, aunque en otros el cadáver ha sido cabalmente identificado. Y el primero que quisiera mencionar entre esos cadáveres es el cadáver de la modernidad, que es naturalmente una modernidad occidental y capitalista. Si modernidad es el proyecto social que ha tenido como pilares fundamentales la física newtoniana, el reduccionismo cartesiano, la visión del Estado de Thomas Hobbes, el capitalismo, estos pilares fundamentales de la modernidad han sido destruidos, desmantelados en el curso del siglo XX. Posmodernidad no es lo que sigue a la modernidad, lo que está después de la modernidad, sino un estado de ánimo de los modernos que sienten que las verdades en las que creían fanáticamente hasta hace poco tiempo ya no están ahí, ya no pueden creer en ellas. Y esto cuando se llega a una conciencia clara de que así ha sido, de que esos que eran fundamentos de los que guiaban el comportamiento de cada persona, cuando se sabe que ya no está ahí, provoca desesperación y angustia, y algunos recurren desesperadamente a alguna forma de fundamentalismo, apelar a los fundamentos para tener otra vez en qué apoyarse. Porque hay este fenómeno muy generalizado de confusión, de desconcierto, que se ha llamado anomia, y en esta confusión y desconcierto que puede hacerse fundamentalista, algunas personas logran escapar de ahí con una apertura al pluralismo, y una apertura al pluralismo que representa una ruptura radical con la visión moderna de las cosas. Esta apertura al pluralismo será realmente condición, parece ser una condición, pero que puede empezar a pintarse como un acercamiento al mundo moderno. En esta visión de lo que muere y de lo que va a nacer, el punto más importante que yo quisiera subrayar, lo que me parece central de toda nuestra reflexión el día de hoy, lo que está en el corazón de nuestra existencia actual y de lo que sigue, es la cuestión patriarcal. Lo que estaríamos viviendo en este momento es el final de 5.000 años del patriarcado. Y este final, esta agonía, es la que hace a esta mentalidad y a esta forma de comportamiento particularmente peligrosa, particularmente agresiva. Es donde está allí el motor central de esta infinita violencia que nos está cogotando por todas partes. Quisiera aclarar ante todo algún elemento de la composición de esta mentalidad. El patriarcado nos ha hecho pensar que el matriarcado es lo mismo que el patriarcado, pero con las mujeres arriba. Y en realidad significa una cosa completamente distinta. En patriarcado, el componente arqué de la palabra significa en el lenguaje moderno, en la condición moderna, el arqué, el patriarcado es una forma de control, de regulación, de mando. Y es el mando, el control, la regulación a cargo del patriarca, del padre, del varón, del hombre. Entonces el matriarcado sería control, regulación y mando por la mujer en lugar de ser el hombre. Pero ese no era el sentido original de la palabra. Arqué quiere decir arco, y era el arco de la vagina, y aludía al principio de la vida, y aludía a una concepción en que la matriarquía, que parece ser la forma original de nuestra existencia, esta matriarquía implicaba no que las mujeres mandaban, las mujeres estaban en el centro porque eran las reproductoras de la vida y porque se ocupaban centralmente del cuidado de la vida, y estar en el centro no quiere decir estar arriba. Este es el significado que muchas compañeras le están dando ahora a la expresión, para subrayar que ya no están exactamente en la lucha por la igualdad, que tuvo mucho sentido, que tuvo un papel que jugar.
que ya no están por esto, dicen ellas, no queremos ser iguales que los hombres para que nos jodan igual que a ellos. Queremos crear otra cosa distinta. No queremos estar en su misma posición. Queremos estar en una situación diferente en que efectivamente podamos cuidar la vida, porque al final de cuentas lo que se revela con el patriarcado, lo que define al patriarcado, lo que es la naturaleza misma de esa mentalidad y de ese sistema, es un odio a la vida en que odio, la palabra odio, que se opone a la palabra amor, no es un mero sentimiento, sino que es un dispositivo completo. Es un dispositivo de odio a la vida en que se ha tratado sistemáticamente, no solo ahora, durante muchísimo tiempo, de sustituir la vida, de liquidar la vida y de sustituirla por un mundo artificial. Este es el afán del patriarcado. Ustedes saben que ahora tecnológicamente se plantea que parece al fin posible prescindir de las mujeres para poder tener niños, porque ahora se pueden crear en el laboratorio. Esta idea de supresión de la vida, de destrucción real de la vida, que es este ímpetu destructivo que tenemos, y por eso una lucha actual central es una lucha que pone en el centro verdaderamente el amor a la vida, la lucha por la vida. Cuando las compañeras y los compañeros del Congreso Nacional Indígena y de los zapatistas, el pasado mes de octubre, en San Cristóbal, deciden pasar a la ofensiva y deciden hacer una propuesta, señalan claramente que su lucha es una lucha por la vida, y están ahí mostrando con toda claridad que se trata de una lucha antipatriarcal. Es efectivamente la lucha por la vida frente a un régimen que se basa en la guerra continua y en la imposición permanente de proyectos de muerte. El capitalismo es una expresión de esa mentalidad y de esa condición patriarcal. El capitalismo se presenta como la forma actual de esa condición patriarcal. Desde hace muchos años se está mencionando que es candidato a cadáver. Manuel Wallerstein nos dice desde hace más de 20 años que entró el capitalismo en su fase terminal, que había empezado esta fase terminal en 1968, y explica cuáles son todas las contradicciones estructurales del capitalismo que lo condena a muerte. Pero dice el propio Wallerstein que esta agonía, esta fase terminal del capitalismo puede durar 10, 20, 50 años, un número muy grande, un periodo muy grande. Puede ser una agonía muy grande. Pero estamos ya en otra hipótesis y en otro momento. Como pienso que han demostrado suficientemente el grupo Crisis de Kurz y Al-Sanjab, lo que tenemos es que ya ocurrió la muerte del capitalismo. Y que el capitalismo no puede detener ni revertir el proceso de su propia destrucción. Pero esto no es una buena noticia, esta autodestrucción por parte del capitalismo, porque no es una apertura a la emancipación, sino un deslizamiento a la barbarie. Lo que no nos ha colocado al borde del abismo, sino que nos arrojó ya al abismo y se ve insondable. Estamos cayendo en él. En un sentido histórico estricto, el capitalismo ya murió, aunque la mayor parte de lo que se produce hoy en el mundo se sigue produciendo de manera capitalista. Un régimen muere cuando ya no puede reproducirse en sus propios términos. Y esto es exactamente lo que pasa hoy con el capitalismo. Llegó ya a ese punto, llegó a ese límite interno de su existencia. Una forma de decir simplificadamente un argumento muy complejo es que estamos viviendo en un mundo de zombies controlados por vampiros. Tenemos a todas estas empresas capitalistas por todas partes del mundo que siguen produciendo de la manera capitalista, que siguen teniendo su expectativa de ganancia y que ven que no están teniendo estas ganancias, que la tasa de ganancia cae aceleradamente
y tratan de encontrar un culpable. Son los bancos, son los gobiernos, son los impuestos, en China. Alguien tiene la culpa de por qué no se están produciendo las ganancias. No logran ver que son muertos vivientes, que su régimen, su manera de existencia ya murió, que ya no puede seguir adelante. Y arriba de ellos están los vampiros, que no están produciendo nada, que están tomando de las empresas capitalistas toda la plusvalía que las empresas capitalistas todavía generan, y de todos nosotros todo lo demás. Estos vampiros ya no podemos llamarlos capitalistas. El capitalismo era un modo de producción y ellos no están produciendo nada. Estos agentes, este pequeño número de agentes, están teniendo una acumulación sin precedentes, desconocida en la historia por su magnitud y por su proporción. Esta acumulación sin precedentes no le podemos llamar acumulación capitalista. Retoma algunos elementos originales del capitalismo, de lo que se llamaba la acumulación originaria, pero la acumulación originaria era: voy, despojo, arrebato, me quedo con estos ámbitos de comunidad, me quedo con los medios de subsistencia de la gente, despojo a todos y a todos, pero convierto esto que despojo en capital. Hago que esto que he despojado se convierta en capital porque me dedico a contratar al consumo productivo de fuerza de trabajo, porque incorporo a trabajadores al proceso productivo, porque el capitalismo se basa en eso, es el consumo productivo de fuerza de trabajo, la transformación constante del capital del trabajo y el trabajo en capital. Eso era la acumulación originaria. Voy, despojo, arrebato y lo convierto en capital, y así creo un modo de producción, el modo de producción capitalista, que produce, genera, acumula en sus propios términos. Esto es lo que ya no pueden hacer esos vampiros. Desde el principio, desde Adam Smith, sabemos que lo que aporta valor en el proceso capitalista es el trabajo, la fuerza de trabajo que se consume, que esta es la fuente de valor, y desde el principio sabemos que en el capitalismo todo avance tecnológico implica una reducción de la cantidad de fuerza de trabajo que se necesita en el proceso. Yo estoy produciendo camisas con 5 horas de trabajo y de pronto hay un avance tecnológico que permite producir las camisas con 1 hora de fuerza de trabajo. Y esto significa que cayó el valor de la producción de la camisa a la quinta parte. ¿Cómo resolvió este problema del capitalismo, de la caída sistemática de valor de lo que producía a medida que avanzaba tecnológicamente, aumentando el volumen de la producción? Entonces, en lugar de producir una camisa, ahora voy a producir 5 camisas y voy a tener la misma cantidad de valor generada por mi operación, gracias a aumentar el volumen de la producción. Eso es lo que ya no pudo hacer el capitalismo a partir de los años 90, entre otras cosas por lo que había hecho la propia operación capitalista, con lo que llamamos globalización neoliberal, a reducir los empleos, reducir los salarios, reducir las condiciones de trabajo, entonces reducir la masa de capacidad de compra en el mundo entero. Esto produce una limitación muy grave ya en los años 90 que resuelve aproximadamente el capitalismo con la fiebre del crédito. Empieza a otorgarse crédito a las personas, a los individuos, a las empresas, a todo Dios, a los estados. Se genera artificialmente un auge de posibilidades de compra gracias al crédito. Y esa forma de prolongar la situación unos años más se terminó con la crisis que empieza en el año 2008, en el cual se vio que el crédito ya no podía seguir siendo la solución del problema. Y desde entonces se llegó a ese que es el límite interno, un límite dramático. No fuimos nosotros realmente los que detuvimos el capitalismo, sino que él solo llegó y topó con su límite interno, llegó ya allí y ya no puede impedir revertir ese proceso, no puede detenerse, sigue destruyéndose de esa manera. El capitalismo, además, aparte de ese límite interno, encontró otro límite que de alguna manera todos conocemos. Es el límite que seguimos llamando límite ecológico. La propia destrucción causada por el capitalismo hace que ya hay muchas cosas en que no puede expandirse, porque físicamente ya es imposible. Se llegó al límite natural de la posibilidad de expansión.
no puede expandirse la producción porque ya se secó esa parte y porque ya se agotó esa posibilidad de explotación. Y naturalmente a ese límite ecológico hay que agregar otro límite muy importante, que es la resistencia social que ha tenido, que ha encontrado este proceso dramático de los últimos 30 años en el mundo entero. Estamos en una bifurcación. Quisiera subrayar que por esa ventanita que he abierto, parece que es útil que tomemos seriamente en cuenta esta hipótesis que parece aberrante, que parece que contra toda la percepción habitual de que el capitalismo ya murió, que es uno de los cadáveres que debemos enterrar, que debemos tomar muy en cuenta esa hipótesis, porque parece que seguir luchando como luchábamos antes contra el capitalismo que conocimos está siendo contraproductivo. Que cuando los obreros españoles marchan en las calles, 3 millones de ellos mandan para todos nosotros un recado muy ambiguo. Nos están diciendo: hijos, hermano, hay algo mucho peor que ser explotado por el capital, y es no ser explotado por el capital. Por favor, sigan explotando, devuélvanme mis empleos, quiero mis cadenas otra vez. No puedo vivir de otra manera. Esa lucha convencional, que era una lucha muy importante, una lucha convencional con el capital para organizar la distribución de los productos del esfuerzo, esta lucha de pronto empieza a ser contraproductiva. No es la lucha que estaríamos necesitando hacer, no es la disputa con el capital por los productos, sino una lucha de naturaleza muy distinta para construir otra cosa, bajo este supuesto, bajo esta hipótesis de que el capitalismo había muerto. Estamos en un momento de peligro particularmente grave en algunas partes, como México, por otro cadáver sumamente serio. El Estado-nación y la democracia eran la forma política del capitalismo. El Estado-nación fue creado para la sociedad capitalista, fue creado para administrar la sociedad capitalista. El Estado-nación se inventó como la arena principal en que se daría la expansión de la sociedad capitalista. A partir del Tratado de Westfalia, en 1648, etc., tenemos una historia del Estado-nación en donde se crea, se inventa, se administra, se construye para la expansión del capitalismo. Y así se expande el capitalismo. Pero desde hace ya muchas décadas, eso que era la principal expresión del capitalismo se convierte en un obstáculo. El capital tenía siempre la protección al mercado mundial, lo escribía ya Marx hace 150 años, pero no era todavía un mercado mundial, no se caracterizaba como un mercado mundial, no operaba como un mercado mundial, operaba todavía desde las esferas nacionales. Ese diseño, el Estado-nación, pasó realmente a la historia. En estos casos tenemos que este tipo de cosas se mantienen en la forma de rituales por siglos. Uno llega todavía a Inglaterra y uno puede ir a visitar el lugar donde está la reina Isabel, y ahí están los guardias que la protegen, y el primer ministro tiene que llegar y entregarle sus cartas a la reina, pero Inglaterra no es una monarquía. Queda el ritual de la reina Isabel. La reina Isabel no puede ni opinar siquiera sobre las cosas que pasan en su país. No está gobernando el país, no es realmente una reina, pero mantenemos el ritual. Creo que esto es lo que pasa actualmente, pero tenemos que abrir estos ojos con claridad. Se mantendrá la bandera, se mantendrá el diseño del Estado-nación, pero las funciones principales del Estado-nación ya no están allí. Lo principal que tenía que hacer todo gobierno en un Estado-nación desde que nació era administrar la economía nacional, administrarla para el capitalismo. Y ya no hay economías nacionales ni una. No hay ningún gobierno que pueda administrar su economía porque todas las economías sean transnacionalizadas. Pues ya no está aquí el Estado-nación y no están allí las expresiones de ese Estado-nación. La expresión de Estado fallido que se nos ha atribuido es una categoría fallida, pero el que nos pongan en la categoría de Estados fallidos a México, Congo y Pakistán tiene algo de sentido, porque estamos en condiciones semejantes
de descomposición social. Y ahora se nos puso en otra categoría. Somos México y Siria, los dos países del mundo en donde se da la máxima violencia. Y piensen en la comparación. En Siria hace 10 años que tiene una guerra intensa, es una guerra civil intensa, con la intervención de una docena de potencias, todas ellas militares, con intervenciones militares. Y nosotros tenemos ese nivel de violencia sin ese tipo de guerra civil o supuesta intervención externa. Pensemos por un momento que se hablaba por muchos años de la enorme violencia en Colombia y se empezó a decir que quizás México se empezaba a parecer a Colombia. México en 10 años ha tenido el número de muertos o desaparecidos que Colombia en 50 años. Así que nuestra violencia es muchísimo más grave que la que tuvieron ellos en Colombia. Y diría algo más que no es un argumento tan importante, pero que puede ser interesante para ver por la ventanita, es que se habla de narcopoder, que es una expresión que daría idea de que los narcos, los cárteles, han tomado posesión de partes de la estructura de poder, de regiones, de espacios donde ya no gobierna el gobierno, sino que gobiernan los cárteles. Está teniendo lugar, está teniendo cada vez más vigencia una hipótesis de que en realidad fue al revés. Por 150 años había acuerdo entre los cárteles y el gobierno mexicano, y era un acuerdo que implicaba: el gobierno deja que los cárteles operen básicamente en el tráfico, y los cárteles aceptan mantener la fiesta en paz, que no haya demasiada violencia, demasiada perturbación, que esto no se vea mucho. Pero en algún momento el gobierno decide intervenir en el narco y someterlo al control. Y lo que uno llegaría a decir, que aunque no ha sometido a todo el narco, que no todos los cárteles están bajo su control, y que hay una serie de criminalidades distintas que escapan al control de cualquier grupo. El sistema de cárteles es uno más de los instrumentos del gobierno para la guerra que libra contra todos nosotros, para su esfuerzo de controlar, suprimir, dominar, al servicio naturalmente del capital. Una forma de representarlo es: un amigo hizo un mapa de 37 comunidades del norte de México, en Coahuila, en donde el narco, los criminales, desaparecieron a todos los habitantes de estas comunidades. A través de matar a muchos de ellos y acosar a los demás, uno por uno fueron dejando las comunidades y no queda en ellas un solo habitante. Dejaron sus cosas, dejaron sus casas, se llevaron lo que pudieron y ya no queda nadie en estas 37 comunidades. Este amigo superpuso a este mapa el mapa del fracking en la región y coinciden exactamente. Como todas las operaciones de minería, el fracking, los megaproyectos y demás están encontrando resistencia en todo el país. Un instrumento para poder hacerlo ahora es desaparecer a la gente de ese lugar, que ya no haya quien resista, y entonces se puede hacer la operación que se tiene prevista. Entonces, sería una ilustración simplemente. Hay varias ilustraciones que, por cierto, me han estado dando en estos días aquí en Veracruz, de cómo eso ocurre en el estado de Veracruz. Como hay espacios que están usándose, así que el gobierno estaría usando a veces la policía, el ejército, la marina, los programas sociales o los cárteles para conseguir los mismos propósitos, que son los propósitos del despojo generalizado. Hablamos de este régimen, el de los vampiros. Ya no es un régimen que se basa en la producción, sino que se basa en el despojo. Para la producción, para el funcionamiento capitalista, convenía algo así como un Estado de Derecho que protegiera la propiedad, que respaldara la propiedad, que respaldara la operación de los capitalistas. Hace tiempo que ya pasó a la historia el Estado de Derecho. Creo que hay suficientes elementos para plantear que en el mundo esta forma específica de la administración del Estado-Nación, el Estado de Derecho, ya no está allí. Los que saben de esto lo llaman técnicamente estado de excepción, que es un estado de excepción en el cual la ley se utiliza para establecer la ilegalidad y garantizar la impunidad. Creo que sabemos mucho de esto en este país, pero está así en Estados Unidos, en Europa, en todas partes.
Es un estado de excepción en que ya no prevalecen las leyes, ya no gobiernan las leyes, ya no se vive en función de las leyes, sino que las leyes se utilizan exactamente para lo contrario, para producir lo contrario de lo que se está planteando. Además de no estar ya el estado de excepción, no está tampoco lo que se llamaba democracia. Y recordaría muy brevemente, el capitalismo necesitaba también una especie de fachada democrática, pero ¿qué clase de fachada era esa? Tenemos que recordar, así sea rápidamente, que la palabra fue inventada en Grecia, que ahí se acuñó. Este fue el sentido original de la palabra, de la concepción original de la democracia, y que la democracia moderna, en la que se convirtió en modelo universal, fue inventada en Estados Unidos hace unos 200 años. Las dos sociedades en donde se concibe, se diseña la democracia, son sociedades con esclavos, misóginas, racistas, sexistas. Quiere decir que es lo que llamamos democracia y que tanto hemos querido y tratado de utilizar, es un régimen inevitablemente racista y sexista. Queríamos ese régimen, vivíamos con ese régimen, luchábamos por ese régimen, tratábamos de jugar dentro de ese régimen. Y ese régimen ya no tiene ningún valor para el capital o para los vampiros. Se mantienen las formas, se mantienen los juegos, pero ya no tienen un sentido. Tenemos por todas partes lo que se llama un estado de excepción, una fachada democrática que ya perdió las principales instituciones democráticas. Para que una democracia exista se necesitan dos cosas. Primero, que la mayoría de la gente de ese país, de esa sociedad, crea que el procedimiento electoral es una forma apropiada de expresión de la voluntad colectiva. Y segundo, que la mayoría de la gente crea, es una fe, crea que el resultado del proceso electoral permite que estén en el gobierno los tres poderes constituidos personas que representan los intereses de la mayoría. No parece haber país en que la gente crea esto. En el que era modelo en Estados Unidos, en este momento produce risa decir, si alguien llega a decir nuestro sistema electoral es muy bueno, es muy exacto, permite realmente reflejar lo que la gente quiere, y los que están en el gobierno realmente representan los intereses de todos. Desde Occupy Wall Street se sostiene con toda claridad que defienden, están al servicio del 1%, no al servicio de la mayoría de la población. ¿Qué podemos ver por la ventana? Hay una expresión cada vez más clara de personas que resisten su transformación, individuos que ya están viviendo de otra manera y que están organizando una manera de vivir que se basa en concepciones radicalmente distintas. Que el mundo nuevo ya se creó, que el mundo nuevo ya aparece y lo podemos ver, y lo que pasa es que no lo podemos ver porque tenemos los anteojos de ayer que estaban esperando las cosas de ayer. Un elemento que menciono rápidamente de paso, la propuesta que hace el CNI, el Consejo Indígena de Gobierno, una propuesta política que representa el mundo nuevo, no tiene precedentes ni forma de acomodarlo teórica o ideológicamente. Sería un desafío a esta institución, a esta torre del saber, que encontraran en el pensamiento liberal o en el pensamiento marxista-leninista o en el pensamiento anarquista un antecedente de esta propuesta, que es una innovación radical en el planeta. Y esa es la propuesta que está planteada sobre nuestra mesa y que plantea la posibilidad de transitar en la construcción del mundo nuevo. Pero esta plática decía en esto que estaba tratando de describir este colapso del mundo que conocíamos. Una crisis tiene siempre solución, se resuelve en un día o en 100 años, pero se resuelve.
Y lo que tenemos enfrente hoy no es una crisis o una serie de crisis, sino el colapso de todo un mundo con todos sus aspectos, en todos los aspectos en que existía. Y lo que tenemos es fin de una era y entrada a una nueva era, que todavía no logramos ver cuáles son sus colores y sus sentidos. Y ahí, en este momento, en esta circunstancia, ¿tiene algún papel la universidad? ¿Cuál es el papel que podría tener esta universidad o cualquier otra? La respuesta inmediata, la respuesta intuitiva sería, no tiene mucho que hacer. Si estamos diciendo que este mundo postpatriarcal implica la supresión de las jerarquías, la supresión del sistema de control, de mando, de dominación, una estructura totalmente horizontal, puede funcionar la universidad sin jerarquía. No solamente la jerarquía de los maestros con los estudiantes, sino la jerarquía administrativa, la jerarquía operativa de toda la universidad. Pueden imaginarla claramente. Puede saberse, se sabe ya, es uno de los cadáveres más claros, que fue un error dividir el estudio en disciplinas, separar el estudio en disciplinas, que el mundo no es así, que son anteojos muy limitados, muy inadecuados, y se hacen todo tipo de ejercicios, tiene que ser interdisciplinario, no queremos una visión holística, pero se mantiene el principio de disciplinas. ¿Pueden imaginar ahorita la universidad sin disciplinas, sin profesiones, ninguna profesión? Y quizás lo más difícil, se trata de recuperar la idea que el estudio sea una actividad forzosa de personas libres. Puede ser eso mañana temprano en la universidad, puede ser una actividad forzosa, que cada quien aprenda lo que quiera y como quiera y a la hora que quiera. Pero nos hacemos esta pregunta en un momento en que está teniendo lugar la reforma educativa. Es una reforma educativa mundial, no es invento de Piña o de Núñez. Es una reforma educativa que se está llevando en todas partes y que en México se realiza con infinita incompetencia y perversidad. No me detengo en la parte primaria, que es quizás la más grave. Está escrito que van a cerrar 100.000 de las 200.000 escuelas que hay en este país, principalmente las escuelas indígenas, con argumentos absolutamente pedestres, en lo que representa la perspectiva muy, muy clara de pasar no a la privatización convencional, la privatización que implica un bien público se entrega a una empresa privada, como Teléfonos de México al señor Slim, sino se trata de la privatización de los recursos públicos mismos. Es el modelo del Charter School en Estados Unidos, en que dinero fiscal se le entrega a una empresa privada y ese dinero fiscal se convierte directamente en ganancia. No es el bien para que el sector privado, la empresa privada, el capitalista lo administre y genere una ganancia, sino que el dinero público es directamente ganancia. Ese es el modelo que está avanzando en México. Y lo que se tiene pensado para las universidades, si uno se fija en los documentos de la reforma, hay una palabra que ocupa una posición absolutamente central en todo el discurso de la reforma, que es la palabra pertinencia. Pertinencia significa simplemente que utilizados medios adecuados o convenientes para un cierto fin, eso es, medios pertinentes. Si uno ve la reforma, no está hablando tanto de los medios que se utilizan en la universidad, no está diciendo cómo mejorar su pedagogía, sus métodos de trabajo, si tiene más o menos de esto o de aquello. Cambia en realidad el fin. Y el fin dice es que la universidad, para ser pertinente, tiene que adaptarse a las exigencias de las corporaciones y olvidarse de todas esas pendejadas que hace, que si las humanidades y la filosofía y las letras y todo eso, eso no tiene ningún sentido. Tienen que dedicarse a lo que hace falta que se dedique, que es necesidades de las corporaciones. Y esto parece sensato porque uno se supone que la educación, la universidad es para preparar a la gente para la vida y el trabajo, y se va a preparar a los jóvenes para el trabajo, bueno, pues que los prepare para esos trabajos que va a haber en el mundo corporativo. Y por esto muchas universidades
como esta están decididas a aceptar contratos con las corporaciones y a cambiar currículos para que se adapten a las necesidades de las corporaciones y hacer cosas que las hagan pertinentes para ese mundo del mercado. Pero es una trampa mortal. El rector de una de las grandes universidades privadas de México, de las más prestigiadas, el rector de la Universidad Iberoamericana, en su tercer informe hace muy poco tiempo, señala que si las universidades públicas y privadas caen en la trampa de la pertinencia y se dedican a preparar a jóvenes y jóvenes para el mundo corporativo, estarán garantizando su extinción, que en realidad de eso se trata. Ningún país puede ya pagar las facturas de la educación y de la salud. El reto que tienen los gobiernos es cómo desmantelan esos presupuestos sin provocar una revolución. Como se trata de que no va a haber dinero para pagar la educación y la salud, y que tampoco las universidades privadas van a tener los recursos para operar, se trata de fraguar la extinción de la universidad. ¿Y cómo sería la extinción de la universidad? Si efectivamente se adapta a las necesidades corporativas y se trata de preparar gente para ese mercado, se encontrará muy pronto, ya se está encontrando, ya lo están encontrando las corporaciones, que la universidad es el dispositivo más ineficiente y costoso para conseguir ese propósito. Porque las necesidades corporativas actuales reales son puestos, empleos absolutamente degradados. Esos son los que están ofreciendo. Hay una cifra terrible que las universidades no quieren ver con mucha atención, pero que los estudiantes están viendo con toda claridad. La categoría de mayor desempleo hoy en México y en Estados Unidos es la categoría de los recientemente graduados. No encuentran empleo de nada, no los quiere contratar nadie. Y la razón es muy simple: si los empleos son ya muy degradados, las corporaciones dicen: yo no le voy a dar este empleo a una persona que llegue con su diploma, muy orgulloso, soy licenciado de tal y cual cosa, quiero un buen salario, tengo ambiciones, tengo derecho a tener posibilidades. No quieren ese tipo de personas. Quieren a los que se autodevalúen porque no tienen cartoncitos, no tienen esa capacidad y pueden aceptar satisfactoriamente esos empleos degradados. Pero hay algo más. Un estudio de la UNAM y de la SEP indica que solo 8 de cada 100 graduados de todas las universidades mexicanas va a poder alguna vez trabajar en aquello que estudió. 9 de cada 10 nunca van a conseguir empleo en aquello a lo que dedicaron tantos años y se quemaron tanto tiempo las pestañas. De alguna manera lo estamos sabiendo. En Estados Unidos la cifra no es tan baja, es 28%. Es decir, que 7 de cada 10 allá nunca pueden trabajar en aquello que estudiaron. Y la sociedad invierte una enorme cantidad de recursos, de tiempo, algunas de sus mejores gentes, para preparar gentes que no van a ninguna parte y que lo que saben no va a servir en el mundo real. Y si se trata de preparar unos cuantos que tengan especialidades, hay otras formas que están creando las propias corporaciones para poder decir, dar eso que ellos necesitan. Me parece que no hay ninguna posibilidad de que las universidades realmente sobrevivan si toman ese camino mortal, ese camino de adaptarse a las necesidades de las corporaciones y del mercado. Y algunas universidades, un cierto número de universitarios, están encontrando que su única opción de supervivencia, que para defender eso que llaman universidad y que quieren y que aman y que sienten que es un espacio que tiene alguna potencialidad, es un compromiso radical, profundo y completo con la transformación de la realidad. No se trata de que estudien la realidad, que manden investigaciones de campo, que hagan algunas investigaciones comprometidas con la gente de los barrios, de los pueblos. No se trata de que los observen, que hablen de ellos, que los celebren. Se trata de que se comprometan con la transformación. Que la universidad como aparato, estudiantes y académicos, estén comprometidos con la transformación específica de la realidad. Que sea un actor de esa transformación. Y es un actor en todos los sentidos.
que si hay fosas clandestinas, que las tenemos por todo el país, no se trata de que reflexionen, tengan un pequeño foro sobre el asunto y discutan el asunto, critiquen lo que pasó, sino que se comprometan como actores en lo que hay que hacer allí. Hay personas de la universidad que tienen conocimientos específicos que pueden aportar, en los forenses, en una cantidad de elementos, pero no solamente es que aporten estos conocimientos, sino que estén involucrados en la lucha concreta que significa saber qué hacer frente a las cosas clandestinas. Y de los megaproyectos, de nuevo, estar viendo con toda claridad que son universitarios actualmente activos, académicos de las universidades, los que están respaldando los proyectos de muerte, los que están apoyándolos con sus conocimientos, con sus técnicas, con sus firmas. Y que entonces la universidad, independientemente de lo que hagan algunos académicos, los que tendrían que comprometerse con el rechazo radical, fundado, argumentado, sostenido en el conocimiento universitario contra esos proyectos de muerte, no en lo abstracto, sino en lo concreto, no haciendo declaraciones vagas y generales, sino comprometiéndose concretamente a decir no a caballo blanco, no a tal proyecto, no a tal situación, no a tal esquema de cosas. Y lo primero que tendrían que hacer las universidades para sobrevivir es control de daños, reconocer que han sido sumamente dañinas, que son fábricas de diplomas, fábricas de profesionales, y que estos profesionales forman parte de esta era de las profesiones inhabilitantes, que lo que llegan a hacer en los pueblos, en los barrios, es descalificar a todos los saberes de la gente. Tendrían que encontrar una manera de limitar el daño que hacen los profesionales que siguen recibiéndose aquí. Tendrían que luchar abiertamente con los proyectos de muerte y reconocer la enorme importancia que tiene hoy y ha tenido siempre el trabajo intelectual, y que la reflexión de ese trabajo intelectual debe ser un componente fundamental de la transformación, y que muchas veces quienes están luchando, quienes están metidos en la lucha y los activistas no tienen la capacidad de hacer ese ejercicio intelectual, que la universidad podría aportárselos si logra hacerlos sin arrogancia, que es quizás lo más difícil. Si logra saber que en el diálogo de saberes no puede llegar a decir que su saber es el mejor, que la ciencia es la verdad, que el saber científico es el que está diciendo la neta del planeta, que es un saber entre otros útil para ciertas cosas con muchísimas limitaciones, y que es siempre una hipótesis provisional y tentativa, y que se tiene allí afuera un conjunto de experiencias y de saberes, y que se trata de encontrar la forma de ese diálogo de saberes que pueda llevar en otra dirección, que puede ser la universidad la que ensaye la realización de este diálogo de saberes, a pesar del reconocimiento de una categoría que es absolutamente venenosa para el ámbito universitario. Esta categoría que uno puede decir es casi babosa del sentir pensar. Esto que buscó Orlando Fars circular en los 70 y nadie lo peló, y ahora está de moda. Sentir pensar, que quiere decir algo tan baboso como decir no se puede sentir sin pensar ni pensar sin sentir. Esto es como muy evidente, esto es muy claro y que todos lo sabemos, pero si uno lo toma en serio, entonces ese pensamiento objetivo de los científicos es objetivo. Puede haber pensamiento objetivo, puede haber un conocimiento objetivo. ¿Dónde está la objetividad científica? ¿Dónde queda? Y lo que ahora sabemos es que no existe tal objetividad científica, sino que las verdades científicas son los pensamientos de ciertos sujetos que sienten los científicos, y los científicos nos inspiran creciente desconfianza. Esos sujetos que piensan y producen la verdad científica no son gentes en las que podríamos confiarles la vida o comprarles un automóvil usado. Y el diálogo tiene que saber, un diálogo intercultural, un reto enorme para las universidades, reconocer la radical otredad del otro. La palabra diálogo quiere decir trascender el logos. Un auténtico diálogo no es una simple conversación, implica que yo reconozco que el otro es otro realmente, no como me han dicho en la universidad, que todos somos lo mismo, que todos somos humanos, que se trata de eso, sino que somos realmente otros, que hay otros,
y que entonces yo debo poner mi logos, toda mi racionalidad y mis conceptos de un lado, la otra persona también, y entonces saber, podríamos decirlo simplemente, si de corazón a corazón podemos entendernos. Y ahí no vamos a entendernos realmente porque las racionalidades son diferentes, sino parece que podemos encontrar un camino para hacer cosas juntos. Y aquí estaría algo que parece muy importante para la salvación de la universidad, algo que nos decía ya hace 30 años el señor Foucault, que ya anticipaba, ya había visto venir lo que ahora llamamos la insurrección de los saberes sometidos, y que frente a la insurrección de los saberes sometidos, decía Foucault, lo que necesitamos pensar es que la yuxtaposición, el acoplamiento, los que llaman saberes eruditos, los saberes universitarios, las bibliotecas, lo que está en los libros, los autores de ayer, la experiencia acumulada del pasado, si podemos acoplar esto con los saberes de la gente, los saberes empíricos, de este acoplamiento puede surgir el saber histórico de lucha, que es exactamente el tipo de saber que hoy estamos necesitando. Lo necesitan ellos, los que están haciendo la transformación, los que están creando el mundo nuevo, y lo necesitamos todos nosotros que estamos en el bien. Hay un aspecto que la universidad podría hoy tratar de rescatar más que nunca. Es algo que tenía esta institución occidental, que se crea en Europa y que tiene algún sentido durante algún tiempo. Esta universidad se ocupaba por un tiempo de lo que llamamos espiritualidad, de la formación de lo que llamábamos el ser interior. Esto pasó a segundo término, esto es secundario, sí, que practiquen deportes y que haya algunas clases de letras y que tengan algunas cosas así, y un poco de música, pero eso no es lo que estamos haciendo en la universidad, eso no es lo serio. Lo que estamos haciendo seriamente es otra cosa, producir ciencia, por ejemplo. Bueno, la universidad, para su supervivencia, tendría que rescatar como un elemento central de la formación universitaria de quienes andan por aquí, de los académicos igual que de los estudiantes, esta construcción espiritual diferente, esta construcción del ser interior en su diversidad, en todo su pluralismo. Dejar de ser fábrica de diplomas y pensar que por contagio puede extenderse, lo que puede ser también un reto muy difícil para los universitarios. Aprender a escuchar a la gente común. Parece que ella, la gente común, los hombres y mujeres ordinarios, son los que están creando el mundo nuevo, y es que ya entendieron de qué se trata. Que nuestros velos teóricos, académicos, etcétera, no nos han dejado ver lo que está pasando, pero que ellos, por supervivencia o por lo que sea, ya lo vieron. Y tenemos que aprender a oírlos, pero escuchar, decía el comandante Tacho, no es simplemente oír, sino estar dispuesto a ser transformado por el otro, por la otra. Eso es lo que necesitan hacer los universitarios, poder salir a la calle con el hombre y la mujer común y escucharlos, estar dispuestos a que ellas transformen a los universitarios. Y para concluir, quisiera decir que la pareja del énfasis en la lucha antipatriarcal, si lo que he estado queriendo decir es que lo más importante es que veamos que el centro de nuestra lucha es el enfrentamiento de lo patriarcal en nosotros, en nuestras ideas, en nuestros comportamientos y en toda la sociedad, la supresión de todas las jerarquías y la lucha contra el odio a la vida. El otro elemento que quisiera subrayar es que el desafío central que nos traen también las compañeras es la construcción de la esperanza como fuerza social. De que logremos eso depende nuestra supervivencia, no de la universidad, sino de cómo especie. Podremos sobrevivir, podrá sobrevivir la madre tierra y podemos sobrevivir todos nosotros si hacemos de la esperanza una fuerza social. La esperanza es la esencia de los movimientos populares. La gente se pone en movimiento porque espera que se produzca un resultado. Podemos pensar
que está empezando a tejerse una esperanza, que estamos en una guerra que no buscamos nosotros, pero como una guerra no se puede ser neutral, hay que tomar bando, tenemos que estar en una lucha, queremos comprometer las universidades en esa lucha, y el elemento central de la esperanza es que es el camino, la vía a través del cual podemos recuperar el gozo. Que de eso se trata a final de cuentas, de gozar esta lucha, de hacerla con un sentido alegre, festivo, cabalmente pleno, que nos viene de la esperanza, que no es la convicción de que las cosas ocurrirán de determinada manera, sino la convicción de hacer las cosas que tienen sentido. De eso se trata, de hacer una vida gozosa, porque nos podemos hacer cosas que tienen sentido. Y lo que hoy tiene sentido es luchar con esperanza en la construcción de ese mundo nuevo. Gracias. Pasamos entonces, gracias Gustavo, que estos aplausos signifiquen nuestra vida y la alimenten tal como nos invitas, sobre todo fertilicen nuestra esperanza. Pasamos a esta conversación ya abierta, plural, dialógica, entre nosotros aquí en Jalapa y con las regiones, con compañeras, amigas, amigos de las regiones. Quien abre esta conversación es Chantal, de nombrarla como doctora, estamos en esta conversación. Adelante Chantal, y seguimos con Gunther y vamos abriendo el diálogo. Gracias. Bueno, pues es un placer estar aquí, Gustavo, conocerte. Sí, la ventanita que nos trajiste nos hace sentir pensar muchas cosas dolorosas y esperanzadoras, porque por un lado no nos enseña en realidad nada nuevo, esto es lo que siento, o sea, más bien nos hace sentir que los dolores que tenemos es porque estamos conviviendo y trabajando y poniendo como objetivo muertos, cadáveres, o sea, el tiempo que le estamos dedicando a esos cadáveres es muchísimo. La universidad está sobre esos cadáveres. Y si nosotros queremos seguir nuestra vida, nuestro trabajo y que todo sea con ellos, y tenemos claro que no, y por eso hay tanto malestar que se evidencia en nuestra salud, que se evidencia en la violencia que estamos viendo entre nosotros mismos, en las aulas, entre las relaciones de académicos, de estudiantes, de profesores, de funcionarios, de todo, o sea, está ahí, eso es lo que nos está generando, porque creemos que esos cadáveres orientan el futuro de la universidad y nuestra propia vida, la de nuestros estudiantes, la de nuestros hijos, y no es verdad, ¿no? O sea, ya están muertos y queremos con nuestras acciones revivirlos, y eso es muy difícil, muy doloroso y sentimos que luchamos con una enorme cosa que pierde sentido, y lo que ha perdido sentido es nuestra vida y las cosas más básicas de las que tú te refieres. Cuando nos hemos sentado en el grupo Transversa o gente en UBI a pensar cómo estamos, qué está pasando, los principales problemas que salen son muy básicos. ¿Cómo se están alimentando los estudiantes? ¿Qué problemas tienen para alimentarse bien? De muchos tipos, de tiempo, de dinero o de imposibilidad de conseguir algo sano, porque lo que hay alrededor y lo que tienen a primera mano no es nada sano. Entonces, la alimentación, de pronto descubrimos que estamos funcionarios y académicos, pero el problema es ese: hay una muy mala alimentación. Y luego seguimos, y el problema son las relaciones.
están muy solos, hay muchos problemas de ansiedad, están viviendo con muy poco dinero en la ciudad, no tienen redes, la flexibilidad de los programas generó que no haya grupos constantes, entonces les cuesta mucho trabajo generar sus redes porque están constantemente cambiando de grupo, cambiando de facultad, cambiando, solo van, toman una clase y se van. No hay organización estudiantil, por esa misma dificultad se nota la universidad organizada de 68 ya quedó atrás hace muchísimo tiempo. Les cuesta mucho trabajo porque no tienen tiempo y porque tienen que estar resolviendo cuestiones básicas de traslado, de ir a una clase, ir a otra. La formación integral también les genera, pero tengo que ir también tomar música, también tomar deporte, como una suma de cosas y seguir aumentando y tengo que hacer esto, etcétera. Entonces es una máquina de hacer, sumar en la vida universitaria. Entonces, realmente lo que nos has contado no es que no lo sepamos, en realidad creo que lo sentimos, o sea, lo sentimos, nos damos cuenta todos que eso nos está cobrando muy caro, que se nos está yendo la vida, que la vida estudiantil cada vez pasa más rápido, con menos sentido, sin que represente una etapa muy importante para la vida de cada uno de los que viene y está aquí. Que igual para los profesores pasa un grupo, pasa otro y tampoco tiene sentido, ¿no? Y todos nos sentimos como ansiosos de que algo dé sentido y claro, es más fácil ir a comprar y cumplir un deseo que se construyó como necesidad y lo tienes rápidamente y así se va, ¿no? O tienes unas series que te llevan y te mantienen entretenido, ¿no? Contigo mismo. Permanentemente mucho tiempo, ¿no? Entonces, todos, ahora que hablaste de patriarcado, muchos habíamos escuchado, esta es una lucha contra el sentido que le diste ahora, claro, esta es una lucha porque pensamos, sustituimos a la vida con cuestiones artificiales y nos hemos dedicado a hacer cosas artificiales que sustituyan las relaciones, que sustituyan la salud, que sustituyan la alimentación, que sustituyan todo. Y las cosas artificiales pueden usarse, ¿no? Tienen una utilidad, también tienen una obsolescencia, pero no se van a reproducir. Se acaban. Yo no me había percatado que eso tenía que ver con el patriarcado. Entonces, si siempre estamos construyendo cosas artificiales, pues siempre va a ser finito, porque no se van a reproducir. Se van a inventar otras que van a tener otras implicaciones, como lo que nos has explicado claramente con el capitalismo. Ahora ya no se necesitan trabajadores, ¿no? Ahora ya no se necesitan sindicatos, ahora todos quisiéramos ser trabajadores de las grandes fábricas y bueno, no importa, pero vamos formados, sabemos que tenemos asegurado eso. Aquí ya no hay eso. Entonces cualquier cosa que inventemos, pues no se va a reproducir, tenemos siempre que inventar otra cosa y eso tiene otras implicaciones. Entonces creo que esta ventana que nos abres nos hace pensar, sí, tal vez la universidad es una moribunda o es un cadáver. Y la esperanza viene de, estamos aquí, estamos juntos, ¿no? Y sobre todo podemos dialogar en el sentido que lo hiciste, haciendo cosas. Va a ser más fácil. Aquí no creo que haya una diversidad de áreas, ¿verdad? ¿Hay alguien del área técnica? ¿Hay alguien del área biológico? Poquitos, tres. ¿Hay alguien del área de artes? ¿Humanidades? Si pensamos en que vamos a dialogar con racionalidad con las distintas áreas, ciencias de la salud, perdón. Económico, administrativo. ¿Y los que no tienen área?
ponernos a dialogar entre las distintas áreas y entre los distintos roles que tenemos incluso en la universidad, porque también se me olvidó decir administrativos, académicos, personal de confianza, personal de mantenimiento, etcétera. Si nos ponemos desde ahí a dialogar, el diálogo va a ser bien difícil y muy tardado, y vamos a sentir que vamos a sesiones donde estamos hablando y no llegamos a nada, y entonces se va desilusionando la gente porque está muy ocupada y necesita usar el tiempo. Pero si nos proponemos hacer cosas juntos, a lo mejor se dan las condiciones para dialogar con nuestras acciones. Y creo que sería pues más conveniente, y creo que ahí hay un montón de cosas que hacer. Y pues desde UBI creo que se han hecho cosas, hoy se están haciendo. Aquí hay unos de UBI que estuvieron trabajando toda la noche, con unas de azul y con unas de fotografía, y nos damos cuenta, observando esos procesos, cómo es posible que eso suceda, que hagan cosas juntos. Es muy fácil ponerse de acuerdo, porque ya hay un acuerdo en lo que van a hacer. Y creo que esas prácticas son las que tenemos que ir pensando. ¿Cuáles son las prácticas que nos permitirían estar juntos y darle sentido a lo que hacemos? Entonces, pues es muy difícil hablar después de tu conferencia. Sinceramente, yo lo hago con mucha humildad, y solo quiero decir eso: esta ventana que nos traes nos posibilita, y esa es la esperanza. Nos da muchas posibilidades de pensarnos haciendo cosas, y creo que ya es lo que tendríamos que hacer. ¿Qué podemos hacer con el que tenemos junto? De mi otra sección, de la otra carrera, del otro equipo, del otro cuerpo académico, de la otra entidad, de la otra área, etcétera. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Pequeñas cosas, muy pequeñitas, para ir probando, ¿no? Para ir probando. Entonces, pues muchas gracias por lo que nos hiciste sentir pensar, y porque nos convocaste a darnos cuenta pues que estamos juntos en otros sitios, y que también estamos juntos aquí, y que eso es básico. Estamos juntos, y eso de ya estar juntos aquí es como una lucha contra el individualismo que ya traemos cada una de nosotras. Entonces, pues gracias por eso. Gracias, muchas gracias, doctor. Ahora sí, aquí estamos juntos, y esa es la idea, que a partir de la presencia en este momento de Gustavo estemos juntos, llevar juntos esta pregunta: ¿qué tan juntos estamos? Gunter, seguimos, y quienes aquí quieran intervenir después de Gunter podemos ir alzando la mano, y en las regiones, amigas y amigos. Adelante, Gunter. Muchas gracias, Eduardo, y por supuesto muchísimas gracias, Gustavo. Siempre es una gran lección, son muchísimos aprendizajes, escuchar tus reflexiones y cómo nos compartes tus experiencias. Creo que más que un comentario, que sería una nota a pie de página y no un comentario a igualdad de vidas, más que un comentario, quisiera repetirnos algunos de los puntos que yo considero más importantes de la primera parte de su charla, y después, al igual que lo hizo Chantal, comentar algunas cuestiones que nos afectan directamente como miembros de este cadáver, o como queramos llamado universidad, que se refiere más a la segunda parte. Hiciste mucho énfasis en el fin de una era y en los problemas de percepción que tenemos como, de alguna forma, los que estamos viviendo ese fin de una era, porque nos faltan los lentes, nos faltan los conceptos como para identificar lo nuevo. Hablaste de varios cadáveres: la modernidad, el patriarcado, el capitalismo en su fase actual, el Estado-Nación, la democracia, y ahí, por supuesto, también la universidad como parte de este panorama. Mi pregunta que yo me hago como parte de esta universidad es si somos cadáver o si podemos convertirnos en la morgue de varios de estos cadáveres
para contribuir también a vislumbrar cuál es la dirección, cuál es el sentido de este cambio de era, de esta nueva era. La situación de transición en la que vivimos es inmensamente violenta, es inmensamente rica en cuanto a impresiones, depresiones, conceptos nuevos, cuestiones que ya no casan, términos que utilizamos como si existiera la realidad para la que aplicábamos esos términos. Y en ese sentido creo que una de nuestras principales tareas, y una tarea que desde que comenzamos a preparar esta ponencia me he dado también, es la de ir analizando y autoanalizando dónde están estos nuevos jóvenes comunes y qué contribuimos cada uno de nosotros en distintos contextos rurales, urbanos, académicos, no académicos, al surgimiento o a la reaparición de estos nuevos espacios de lo común, de lo comunal, como queramos llamarlo. Creo que esto implica reorganizar fundamentalmente relaciones en las que se basa la institucionalidad académica. Algunas de estas necesidades de reorganización ya las mencionó y las ejemplificó magistralmente Gustavo. Esta relación que seguimos arrastrando en la mente desde Bolán y otros, Estado, mercado, sociedad civil, que ya nos ha descrito con algunas pinceladas esta mañana Gustavo. La relación entre academia y sociedad, la relación entre discursos y prácticas en torno a, en una discusión que tuvimos a lo largo de toda esta semana, hubo varios momentos, y en una discusión muy interesante en la Universidad Veracruzana Intercultural, Gustavo hacía mucho énfasis en que es tan difícil lograr realmente diálogos de saberes, pero es tan fácil lograr diálogos de haceres, de prácticas, de colaboraciones. Entonces tal vez ahí simplemente la deformación universitaria hacia lo discursivo ha estado marginando posibilidades de diálogos precisamente de estos haceres. Quisiera mencionar algunos riesgos que yo veo, también un poco para entrar en el debate, si simplificamos y descontextualizamos toda esta complejidad del análisis que nos hizo Gustavo, porque pienso que una cuestión que debemos evitar y que Gustavo evita, pero que tal vez si ahora lo sacamos del contexto y lo vamos defendiendo y cacareando, se podría entender el mensaje como el regreso a un nuevo vanguardismo. Nosotros, los que analizamos de esta manera todos estos cadáveres, que ni saben que son cadáveres, nosotros conocemos el sentido de la historia. La gente no conoce el sentido de la historia, la gente sigue luchando por la educación, sigue luchando por el cartón, por los diplomas, pero como nosotros tenemos una posición epistémica privilegiada, podemos decirles: tú no sabes que estás haciendo el papel de la reina de Inglaterra encerrada en su Buckingham y no pinta nada. O sea, creo que eso es muy importante en estos diálogos de haceres, no caer en lo que Boaventura llama la razón política, de saber ya hacia dónde va la historia. Hay unas tendencias, hay unas ventanas por lo que nos estamos asomando, pero a ver si el capitalismo en su fase zombie está tan muerto como nos gustaría que estuviera. El desarrollo, la modernidad. Pensemos también en la capacidad de resiliencia zombie que tienen muchos de los dispositivos de poder. ¿Cuántas veces nos hemos despedido del patriarcado? ¿Cuántas veces nos hemos despedido del capitalismo, de la promesa de progreso, de desarrollo? Pero ¿cuántos seguimos o cuántos siguen creyendo? Recuerden Benjamin cuando hablaba del capitalismo como religión. Sí, el capitalismo como forma de producción, estoy seguro que es moribunda o ha muerto. Pero ¿cuántos creyentes en el capitalismo sobreviven? ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Cuánta gente sigue creyendo en la promesa de ascensión, de movilidad social a partir de la universidad pública? ¿Y qué haremos con esas creencias?
tomaremos en serio o diremos, bueno, ustedes son de otra época y ya tendrá su hora, sino cómo haremos algo con estos creyentes, estas creyentes que se nos ha formado en otra época. Creo que esto es un riesgo que quisiera mencionar. Otra cuestión que es algo que Boaventura llamaría como una razón metonímica es distinguir lugares. Algo muy importante que mencionaba Gustavo también en el diálogo es aceptar la radicalidad otra del otro. Eso también significa que a veces hablar de comunidad es un término que tiene sentido real, cotidiano, práctico, habitualizado. Pero en otros casos hablar de comunidad, como nos gusta hablar de comunidades académicas, es un sentido bastante metafórico. Entonces no homogeneicemos los procesos. Hay comunes, estoy seguro, en todos los rincones de la sociedad, pero no están de la misma forma presentes en cada uno de los rincones. Entonces no intentemos como armonizar que aquí hay un nuevo actor, como se ha hecho en otras épocas, por fin el proletariado, ahora es el común el que nos va a salvar para el progreso de la historia. Yo creo que eso es algo que Gustavo lo plantea de tal manera, pero que en una lectura fácil se podría, desde mi punto de vista, mal entender. Lo mismo, por supuesto, con explicaciones binarias, explicaciones que distinguen solo una causalidad y no ven las múltiples causas que tienen distintas instituciones. Gustavo hacía mucho énfasis, y coincido plenamente, en este aberrante discurso sobre la pertinencia, que confunde pertinencia social, relevancia de una institución educativa, con empleabilidad, con generar sujetos dóciles para un pequeño nicho del mercado laboral, que ni siquiera sabemos si en 4 años, cuando egreses de la carrera, va a existir ese nicho, ¿no? Pero esta idea, estoy completamente de acuerdo que es una aberración, pero la universidad tiene muchas otras funciones y debería defender esas funciones a partir de una tradición que incluso podríamos argumentar es anterior al capitalismo. Recuerden que nosotros que estamos aquí en estos claustros académicos reunidos somos muy medievales, somos muy monacales, somos de una época anterior al auge del capitalismo, y creo que de ahí también hay espacios de comunalidad que podríamos y deberíamos recuperar. Entonces, universidad no es lo mismo a universidad neoliberal, ¿no? Eso nos intenta vender, ¿no? Hay muchos espacios, desde mi punto de vista, de comunalidad al interior de la universidad que vale la pena defender. Y termino mis breves comentarios y notas a pie, precisamente hablando brevemente sobre el papel de la universidad, que surge de este diagnóstico que nos ha presentado Gustavo. Creo que tenemos que repensar la relación entre los saberes y los saberes haceres, precisamente por esta expertocracia y esta actitud discriminatoria hacia saberes tácticos, saberes cotidianos, saberes no descontextualizados y arrastrados a la academia, al canon, etcétera, que como se suele realizar en la universidad. Creo que necesitamos defender lugares de encuentro e intercambio de saberes, de distintos tipos de saberes. Si esos lugares de encuentro e intercambio los llamamos academia o universidad, o los llamamos laboratorios sociales, en el fondo da igual. No es tanto el nombre, sino es la función que necesita una sociedad desigual, asimétrica, colonizante como esta, de tener espacios que permiten y aseguran todo tipo de crítica, incluyendo la autocrítica, sin injerencias externas de que esto no es pensable, esto no es decible, esto es un tabú, etc. Yo creo que como sociedad necesitamos mantener esa función que no tiene nada que ver con empleabilidad, no tiene nada que ver con nichos del mercado laboral, sino que tiene que ver con aprender, con el gozo de aprender que nos une, estudiantes, docentes, etc. Pero también eso implica que tenemos que osar cambios radicales. Hemos pasado por procesos ahora en las últimas semanas, meses aquí en la Universidad Veracruzana, donde hemos visto programas de cambios para la rectoría
que no se hacen para nada eco de estos mensajes. Son maquillajes a un tipo de universidad que efectivamente no puede percibir su condición de cadáver en esta función. Entonces creo que necesitamos cambios mucho más radicales hacia dentro de la universidad y hacia afuera de la misma. Hacia adentro, solo como ejemplo, ya lo mencionaba Gustavo, este afán de dividirnos por áreas académicas en función de disciplinas. Muchas gracias, mucho. Siento que esto ya se prendió y rico. Exacto. Tendremos en la UV ser sociedad, no ser como una universidad, una isla, ser sociedad de esta sociedad tan lastimada, tan amada por todos nosotros. Hay varias manos alzadas aquí, muchísimas, de hecho, y como quienes conocen estas dinámicas, para nosotros es importantísimo darle el papel y el lugar justo por las prácticas añejas en la universidad, tanto a Jalapa como a las regiones. A las regiones hermanas, porque Jalapa también es una región. Odio a veces decirle regiones como desde Jalapa, ¿no? También Jalapa es una región. Y entonces, no sé si antes en las regiones hay alguna participación y pasamos también aquí a ofrecer, a convidar la palabra. Tenemos 2 horas ricas para escuchar. No, en Iztac no, gracias Eric. Montañas, ¿alguien por ahí? Si no, regresamos acá. O Veracruz, hermanitas. Sí, en Montañas, adelante. Gracias, queremos agradecer, sobre todo, más que hacer una pregunta, queremos agradecer la conferencia. Estamos como muy complacidos, muy atentos, muy alertas, y queremos dar las gracias, muchísimas gracias, Tlazocamatiniac. Muchas gracias, Eric. En Iztac, al final vi que alzaste la mano. Sí, pues muchas gracias a todos por compartir, y voy a ceder el micrófono aquí a mi compañera. Sí, te escuchas, Simón. Buenos días, todavía tardes. Bueno, pues más que nada, darle las gracias al doctor. Mi nombre es Ivonne Landero Torres, muy clara, muy motivadora y con un gran valor, de verdad. A mí me deja pues muy complacida y pues también motivada para hacer algunos cambios y transformaciones. Y de verdad, muchísimas gracias por su conferencia, y más que nada de saber llegar al corazón de las personas para que cada uno tome pues las iniciativas que tenemos que hacer y transformar lo que tengamos que transformar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Pasaríamos a Veracruz y regresamos a Jalapa. Wally Tonali, Tlazocamati, buenos días a todas las regiones hermanas desde la comarca Jarocha. Muy deleitante esta charla, este diálogo profundo que nos hemos hermanado esta mañana. Y bueno, creo que en este pensar reflexivo, creo que quienes ya estamos en este camino lo estamos haciendo bien, y debemos tener ese gran compromiso, seguir en ese gran compromiso de conquistar más almas para hacer esa gran transformación. La Madre Tierra nos necesita, y es verdad lo que dice nuestro hermano. Vivimos entre cadáveres, Veracruz Puerto y en todas las demás regiones y todos los estados del país, y creo